Pues bueno, ya están con nosotros, por supuesto, en esta mesa, los senadores de la República, por supuesto, Lucy Mesa, de Morena. ¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida. Bien, bien, Paco, muchas gracias. Gracias. Un saludo a la auditoría. Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Damián Cepeda, del PAN. Muy buenos días. Buenos días. Saludarlos. Igualmente. A ver, yo siempre he dicho, bueno, por lo menos desde que inició este juicio, que me parece un juicio fundamental para México como país. Pero también es fundamental que tengamos mucha claridad de lo que pasó, ¿no? Y no sé ustedes cómo lo vean, si vamos a tener al final esa claridad o no, o si esto se va a quedar nada más como un proceso de los Estados Unidos, que a veces ese derecho consuetudinario es muy complicado de entender para nosotros los mexicanos, pues finalmente cuando se condena a una persona lo hacemos en otros estándares, Lucy. Sí, efectivamente, a mí me parece que este juicio pues es de la más alta relevancia, ¿no? Me parece que hoy pues, el gobierno de Estados Unidos pues está precisamente también obligado a demostrar que realmente los hechos que se dieron en ese momento, ¿no? A esclarecerlos y finalmente pues serán las autoridades de Estados Unidos, en este caso, pues las que dictaminen, ¿no? A mí me parece que emitir un juicio de valor en este momento pues es un poco apresurado, ¿no? Me parece que se deben de llevar a cabo pues todo el procedimiento que se siga y pues de alguna manera nosotros lo que tenemos que ver en este sentido, lo ha dicho el presidente, pues recuperar todo el dinero que está ahí, que se pueda regresar a México. Estamos hablando alrededor de 700 millones de dólares que se están o que se pretende que se regrese a México. Y a nosotros lo que nos toca pues es seguir impulsando la transformación en México profunda, precisamente evitando esos temas de corrupción, de impunidad que de un momento se dieron, ¿no? Gente que operaba al amparo del poder en la época de Calderón, hay que decirlo con todas sus letras. Y pues bueno, y nosotros seguir impulsando esta transformación profunda, que nadie esté por encima de la ley y serán las autoridades de Estados Unidos que de alguna manera determinen o no lo conducente. Miguel, tú que le entiendes, le masticas este asunto de los procesos. O sea, hemos escuchado cosas desde que se encontraron a Genaro García Luna en la carretera, que lo secuestraron, que después el restaurante Champs-Élysées, que está descrito con sus 3 pisos como los tenía cuando estaba en Reforma 316, que Regino, nunca dijo Gabriel Regino, pero dijo que Regino, $3 millones, $3 millones más en las maletas que estuvieron en un privado, etcétera, y de repente que te mencionan ahí, Óscar Pedrosa, creo que se llamaba, ¿no? El abogado que mataron, Paredes, el que mataron ahí en el Bengala. Cuando empiezas a escuchar todos esos nombres, pues te simbras, no estás hablando de la justicia norteamericana, que es un poquito dura, pero ¿qué ves tú de todo esto? Yo nada más veo, ¿no? me cuesta trabajo concatenar un hecho con el otro. Sí, la verdad es que no ha sido un juicio donde pudiéramos ver una evidencia contundente. De hecho, no ha habido evidencia más allá de las declaraciones de los diferentes testigos. Todos los testigos que hasta ahora han hecho imputaciones tienen algún proceso, es decir, están en calidad de testigos protegidos, en calidad de testigos pues que tienen ciertos beneficios, ¿no? Respecto de la ley norteamericana y que en las propias declaraciones muestran contradicciones. El último con el rey Zambada, donde ha caído en contradicción en los dichos propios respecto de si el dinero lo había aportado a la campaña o no lo había aportado a la campaña. Entonces, yo lo que veo hasta ahora es eso, es un juicio que está solamente con estos testigos, algunos testigos incluso con referencias muy raras, muy fuera de lugar, como esto que decías de la carretera, cuando sabíamos que al menos en el caso del nivel que tenía el secretario entonces García Luna, pues el nivel de escolta no es así como para que te intercepten de repente en cualquier lado y te pueden llevar a donde quieran y sin que haya una alerta, ¿no? Por el nivel que tenía. Entonces, yo lo que veo es eso, es un juicio con evidencia poco sólida, pero como tú también lo decías, pues este es un juicio en donde el jurado, esos civiles que están ahí sentados, son los que van a determinar si hay evidencia suficiente o no para poder condenar. Ahora, cuando bajamos esto a lo político, ustedes están dando con todo, ¿no? Y ahora ya todos los panistas son narcos, hasta tú yo creo que te van a decir en cualquier momento, te van a acusar ahí. Ni lo conozco, mi vida he conocido a ese señor y por mí que lo refundan en la cárcel si estaba mezclado con los narcos. Así. O sea, yo creo que ha sido un error precisamente de muchos en mi partido, el como que no querer hablar de ello. Y digo, no, las cosas se enfrentan. Claro. Pues si no es como que fuera uno. Si tiene el señor responsabilidad, por mí que pase el resto de sus días en la cárcel.
Él y todas las personas que se hayan puesto de acuerdo con el crimen organizado, porque tenían una responsabilidad que era garantizarle la paz y la seguridad a los mexicanos. Y si no le hicieron y se pusieron de acuerdo con delincuentes, traicionaron a México y se merecen la cárcel. Así de contundente. Pero lo mismo digo con los demás. Yo lo que veo es que está en juicio, sí, la persona, pero también los últimos años del gobierno de México, incluyendo el actual, porque en los últimos años Estados Unidos ha estado haciendo una tarea que México no hizo. Primer tema, se está enjuiciado en Estados Unidos, no en México. Si tenían todas esas evidencias lo hubieran agarrado acá, pues, ¿no? Segundo, pues está el caso también del general Cienfuegos, que agarró a Estados Unidos, y ¿quién cabildeó para sacarlo? Este gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Y cuando ves los documentos, dice, es que pesaron más razones políticas para con el gobierno de Estados Unidos y México que el caso. No es que lo hayan exonerado, pues. Entonces, ¿por qué el gobierno actual anda cabildeando ante una acusación tan grave de mezclas? Tercero, muchos de los que trabajaban en aquel entonces trabajan hoy, ¿eh? Muchos de los que estaban en segundos y terceros lugares, tanto en las secretarías como en el propio ejército, hoy son los responsables. Entonces, hay un tema que yo como ciudadano y como senador digo, por mí, levanten el telón y que sepamos todos los mexicanos si está inmiscuido el crimen organizado con el gobierno. Porque yo no soy ingenuo y no me imagino que el crimen pudo haber tomado el poderío que tiene hoy en día si no era al amparo del poder. Y eso lo sabemos todos. Oye, que si esta persona es culpable o no, no lo sé, para eso es el juicio, hay que esperar a que concluya. Yo esperaba, evidentemente, pues no un acta notarial, ¿verdad? Pues ni modo que se siente el delincuente con el gobierno y fírmame aquí, ¿verdad? Un recibo. Fírmame que nos estamos poniendo de acuerdo. Pues no, eso no va a pasar. Pero ¿qué sí esperaba? La suma de las cosas, o todavía hay que ver. Hoy están los testimonios. Si de repente aparece dinero inexplicable, Aquí pero está explícame claro. nomás cómo te aparecieron 700 kilos, ¿verdad? Sí, O sea, 700 millones, ¿cómo fregados claro. los tienes? No, pues es que son de contar. Ah, entonces es otra historia. Muy bien. Oye, los hechos pasaron. Yo creo que sí se pueden hilar las historias y al final decidir si es culpable o no. Yo no soy juez, no soy fiscal, pero sí soy mexicano y quiero saber la verdad. Tienes aquí razón en algo, dice Damián Lucy, que hay que levantar el telón, pero me da la impresión que también los norteamericanos no lo quieren levantar, ¿no? Porque esto parece que nada más es de un lado, ¿no? O sea, yo tampoco entiendo cómo llega la droga hasta Chicago, Claro. cómo tienes un operador del tamaño que lo tenías, cómo la llegas hasta Canadá, pero pues no hay un solo implicado del gobierno norteamericano. Y acaban de detener, por cierto, el que era el encargado de la DEA en México, el departamento de narco en Miami. Fíjate, nada más, Entonces, pues, o sea, ¿cómo está el asunto, no? O sea, nada más somos nosotros los malos porque de allá debe haber alguien Definitivamente también, no. A mí me parece que evidentemente es un tema de complicidades, porque pues efectivamente, o sea, no se pudo operar solamente en México, sino tuvo que haber complicidad también de las autoridades de Estados Unidos, de las agencias, que es lo más grave, ¿no? Se involucraron, o sea, de una manera, pues me parece que directa, porque no es posible que solamente la responsabilidad sea para México. En este sentido, nosotros insistimos en que, pues bueno, se deben de valer todas las pruebas que se tengan, como bien lo decía el senador Mancera, ¿no? Debe de haber evidencia, debe de haber sustento que realmente pues, se hicieron las cosas como se dice. Y sobre todo que no solamente quede este juicio nada más en el aire, ¿no? Sino que de alguna manera se aterricen, se finquen responsabilidades y quien la deba que la pague. O sea, nosotros lo que hemos dicho, nadie debe de estar por encima de la ley. O sea, y si tienen responsabilidad, adelante, que lo refundan en la cárcel, como lo dice también Damián, ¿no? Es que tienes a un hombre hoy detenido que era quien hablaba con las agencias más importantes de los Estados Unidos en materia de seguridad, de inteligencia, de combate a cualquier tipo de organización criminal. Entonces, esa figura hoy solo está con dichos de testigos de las personas que metieron a la cárcel, con la potencia que tienen hoy los cárteles en Estados Unidos, que es 10 veces mayor de la que pudieran tener en el propio territorio nacional. Nuestros cárteles, los cárteles mexicanos, reconocidos por la DEA. A mí lo que me parece hasta este momento es que hay poca evidencia. Habrá que ver qué sigue en el juicio y qué determina el jurado. En este y en el otro, porque hay otro juicio pendiente que tiene que ver con el dinero, exactamente, ¿no? Que entiendo que hay otro tema de contratos y demás. Mira, ahora, hubo una acusación también delicada,
pues de las mismas personas, porque el rasero hay que usarlo parejo, de entrega de dinero a un supuestamente entonces subsecretario de Seguridad, y dice para campañas. Le preguntan, ¿para la de López Obrador? Y contesta, yo no sé para cuál, ¿no? O sea, dice, no sé para cuál. Pero pues las campañas que seguían en ese momento eran o la de jefatura de gobierno o la presidencial, ¿no? Entonces, yo sí creo que no se puede tomar como cierto cualquier declaración, pero sí debe ser investigados los hechos alrededor. Ese es mi punto. Y dos, sí el gobierno históricamente ha estado coludido con el crimen en algunos niveles, y si es así hay que castigarlo. Totalmente. Y tres, creo que México ya se tiene que hacer cargo. O sea, es muy triste que sea en Estados Unidos donde se esté llevando a cuenta, sino aquí en México. Aquí, cualquier persona del partido que sea, hombre, no es un tema de partidos. Quien se atreva a ponerse de acuerdo con el crimen tiene que ir a la cárcel. Así. Pues bueno, no vamos a poder tratarlo de la medalla que se le impuso a Díaz-Canel, pero ya se nos fue el tiempo. No, era la más padre. Mira, premiar. Era con lo que venían preparados. Era con lo que veníamos. A ver, era con lo que se iba a dar el entre. 30. Es vergonzoso que le pongas una medalla premiando a una persona que tiene a millones de personas en violación de derechos humanos, presos políticos, muriendo por hambre, y tú lo premias. O sea, eso es lo que aspiras a que exista en el mundo. De veras, completamente lamentable. 30 segundos, Lucy. Es un reconocimiento al pueblo cubano, precisamente por esta relación bilateral que se tiene. Históricamente, el pueblo mexicano y el pueblo cubano son hermanos. Recordemos todo el trabajo que están realizando precisamente los médicos cubanos, la compra de la vacuna y algunos otros temas que tenemos bilaterales. Es un reconocimiento al pueblo cubano, más allá de quién los ostente hoy el poder. Miguel. Absolutamente polémico. La verdad es que no podemos decirlo de otra manera. No ha sido una designación que haya dejado satisfecho a la población, como si hay antecedentes de Nelson Mandela, como si hay antecedentes de Menchú, como si hay antecedentes de Bill Gates en otro ámbito. Polémico, muy, muy polémico. Pues interesante, sin duda. De todos modos, luego nos peleamos con este asunto. Me parece perfecto. Muy bien. Marlene, está adelante.